Mis amados, buenas tardes. Les doy la bienvenida. Qué bueno que están aquí. Pero también le doy la bienvenida a los que nos verán a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Todos sean bienvenidos. Preparémonos para estudiar la Biblia, para nosotros saber qué es lo que nuestro Dios quiere. La palabra que me dio para este día nuestro Dios es el amor supremo. Le puse como título el amor supremo. Trajeron sus Biblias. Todos trajeron Biblias. A ver, levántenlas. La gran mayoría es un ejército que vamos al frente de la batalla en las primeras filas. Y no debemos tener temor porque no es nuestra la batalla, sino de Dios. Así es que estudiemos la Biblia. Vamos a buscar en la carta primera de Juan, en el capítulo 2 y 2 versos, el 7 y el 8. Carta primera de Juan, capítulo 2, versos 7 y 8. Los que no traen, por ahí va a aparecer, está apareciendo ya en la pantalla. Pongámonos un momento de pie. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir en esta tarde nuestro Dios a través de esta palabra que está escrita en la Biblia, en la carta primera de Juan, capítulo 2, versos 7 y 8. Dice de la siguiente manera: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Vamos a orar. Padre, gracias, porque siempre la palabra que tú nos das es viva. Y yo creo, Señor, que ahora que la escuchemos y sea sembrada en el corazón de mis hermanos, producirá el fruto que tú buscas. Sé también que tú regarás con tu sangre preciosa esta palabra que florecerá hasta producir el fruto que tú buscas en cada uno de nosotros. Permíteme, Señor, hablar de esta palabra, pero que no sea yo, sino seas tú a través de mí, a través de tu Espíritu Santo. Que esa gracia me la dé, Señor, y que solo lo que a ti te agrada, lo que tú has puesto en mi corazón es lo que yo pueda decir. Nada, Señor, que no venga de ti. Purifica mis labios y permíteme, Señor, ser usado por tu Espíritu Santo, pero para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Sentémonos un momento. A este pasaje de la Escritura, a este mensaje le puse yo el amor supremo. Y te vas a dar cuenta porque a través de Juan, en el capítulo 13 y el verso 34, Jesús nos habla de una manera clara a todos ustedes y a mí, a todos los que le amamos. Y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Repito, un mandamiento nuevo te doy, dice el Señor, te da a ti, me da a mí, un mandamiento nuevo, que nos amemos nosotros, que nos amemos entre nosotros. ¿Cómo? Como Él nos ama. ¿Cómo nos ama nuestro Dios? ¿Te acuerdas que a través de 3:16 de Juan nos dice también que de tal manera nos amó que entregó su vida por nosotros, que quiso morir en aquella cruz?
que quiso entregarse por amor de nosotros. Él dijo en algún momento, cuando estaba aquí físicamente: yo tengo poder para entregar mi vida, pero tengo poder para tomarla. Tengo también poder para tomarla. Entonces, eso nos indica que Él se entregó por propia voluntad. Por eso Él dice que un mandamiento nuevo nos da: que nos amemos entre nosotros, pero como Él nos ama. ¿Cuánto nos amó? ¿Cuánto amó a aquellos sus discípulos con quienes estuvo durante 3 años? Que les cuidó, que procuró que no les pasara nada, que estuvo atento a sus necesidades. Y está atento a nuestras necesidades. Está ahí junto a nosotros, pero ¿cuántas veces nosotros le damos la espalda? Por eso Él dice: un mandamiento nuevo te doy: ámense como yo les amo. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Pero déjame decirte una cosa: esta responsabilidad que le estaba dando a aquellos hombres, sus discípulos, y por ende a todos nosotros, no era un mandamiento nuevo, porque ya estaba prescrito, ya lo prescribía el Antiguo Testamento, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Ya no era un mandamiento nuevo. ¿Te acuerdas que a través de Moisés, en el libro de Deuteronomio 6, 4 y 5, nos da el mandamiento supremo, el mandamiento a Dios, el mandamiento, el amar a Dios? A través de esa parte de la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, Él dice a través de Moisés: oye Israel, y tú y yo somos israelitas por nuestra fe en Abraham. Lo dijo el apóstol Pablo. Por nuestra fe en Abraham, nosotros somos también israelitas. Somos hijos de Dios, injertados a la raíz. Por eso Él dice en el mandamiento supremo: oye Israel, oye hermano, oye amado, escúchame. Nuestro Dios está hablando a nuestras vidas. Oigamos lo que tiene que decirnos. Dice Él: el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Esa es la razón más importante que nosotros tenemos, que le conocemos a Él. Entonces, si el amor ya está prescrito en el Antiguo Testamento, ¿cómo puede ser un mandamiento nuevo? En Levítico 19, 18 también ahí nos está dando el amor a las personas, el amor entre nosotros. Está escrito ahí, Levítico 19, 18: no te vengarás, dice la Escritura, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo nuestro Dios, y hablo de Cristo, nos está diciendo que un mandamiento nuevo nos deja a todos nosotros? ¿Cómo es posible eso? Pero si Jesús lo dice a través de Juan 13, 34, que es un mandamiento nuevo el amarnos, es porque es un mandamiento nuevo, en el sentido de que presenta una norma de amor muy alta, basado en el ejemplo que Él nos está dejando. Y si nosotros le creemos a Cristo, porque sabemos quién es Él, entonces ahora un enorme reto, un enorme problema nos ha dejado a cada uno de nosotros: amarnos como Él nos ama. Amarnos como Él nos ama. Yo creo que tú sí tienes idea de cuánto te ama Dios. ¿De cuánto nos ama Dios? Yo creo que sí, todos nosotros tenemos idea. Pero ¿será posible amar nosotros como Cristo ama? ¿Será posible que nos amemos nosotros como Cristo nos ama? Sin el poder del Espíritu Santo en nosotros no es posible. Pero yo quiero darte una buena noticia.
que sí podemos amar nosotros como Cristo nos ama. ¿Cómo? El apóstol Pablo lo dice en su carta a los Romanos 5:5. Por el amor de Dios que ya ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora yo pregunto, ¿el Espíritu Santo habita en nosotros? Porque debemos darnos cuenta que esta casa que ustedes ven en mí, mi cuerpo, porque es la casa, la habitación del Espíritu Santo, debe ser eso, el templo del Dios viviente. Por eso debemos saturarnos, dice Pablo, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Y cuando la palabra está en nosotros, habita en nosotros y somos hacedores de ella, entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso Jesús lo dijo: ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Si me amas y guardas mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre para que el Consolador venga a tu vida, el Espíritu Santo. Porque el que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Ahí está la razón de nosotros estudiar la Biblia. Que la promesa de Dios está para todos nosotros. Él es fiel. Arrebata esas promesas que Cristo tiene para ti. Yo quiero las promesas de Dios. Yo quiero arrebatar esas promesas de Dios. Yo las quiero en mi vida. ¿Y tú? He escuchado lamentablemente de la gente: es que hoy no estudié la Biblia. Pues en la semana de repente agarré la Biblia, cuando la lectura de la Biblia debe ser la razón de nuestras vidas, porque es la única manera de tener la relación con Él. Si no estudiamos la Biblia, si no oramos, si no estamos en la presencia del Señor en todo momento, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿De verdad amamos a Dios? ¿De verdad le conocemos? Cuando Él está ahí, queriendo solo lo mejor para cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual todos tenemos que agarrar este precioso libro, abrirlo y empezar a nutrirnos de su palabra, saturarnos de ella y que provoque cambios verdaderos en nuestra vida. Porque la palabra cuando entra a nuestras vidas, va a provocar esos cambios para bien, al haber la relación con Él, con Jesús. Por eso Él nos está dando un mandamiento nuevo. Y Pablo nos recuerda: el amor de Dios ya está en tu vida por el Espíritu Santo que habita en ti, y esa es la única manera en que podemos cumplir con ese nuevo mandamiento. Déjame decirte una cosa: el amor sacrificial de Cristo, que lo vimos en aquella cruz, y la cruz para nosotros es vida, es esperanza. Cristo ya no está en esa cruz. Para nosotros es señal de perdón, de salvación, la cruz. Cristo hoy está sentado en la majestad de lo alto, allá donde está Dios, sentado en su trono. Él está allá. Él vive y nos sigue amando a cada uno de nosotros. Él nos conoce perfectamente porque somos su creación. Así es que si nos está dando esta responsabilidad, hagámoslo. El amor sacrificial y desinteresado de Cristo es la norma suprema del amor que nosotros debemos seguir.
El nuevo mandamiento es lo suficientemente sencillo para que se memorice y lo aprecie hasta un niño pequeño. Pero es lo suficientemente profundo para que cada uno de nosotros que nos decimos ser cristianos, que nos decimos ser hijos de Dios, que nos decimos ser maduros en la fe, una vez tras otra nos avergoncemos. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Por lo poco que lo entendemos y lo practicamos. Muy poco lo entendemos. Cuando reconozcamos nosotros nuestro pecado, reconoceremos el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros valoremos el amor de Dios por cada uno de nosotros, entonces reconoceremos nuestro egoísmo, no antes, no después. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Juan en este pasaje de la primera carta, capítulo 2, versos 7 y 8? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, en Cristo. Y en cada uno de nosotros debe ser también verdadero. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya nos alumbra. Y Cristo es la luz que nos alumbra. Sí, Juan tenía una muy buena razón para decir que era un mandamiento nuevo. Lo que el apóstol estaba a punto de decir que es nuevo, no quería que la gente llegara a pensar que era su propia idea y que por lo tanto no era verdad. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Cristo. Y el apóstol Juan dijo, no, la gente va a pensar que es algo que yo estoy diciendo, pero no era así. Juan debía establecer el hecho de lo que Jesús dijo desde el principio de los tiempos. Sí notamos algo interesante que hemos estado hablando en este día. Si el mandamiento del amor ya era antiguo porque ya estaba desde el principio con nosotros, ¿cómo es entonces que puede ser un mandamiento nuevo el que nos está dando Jesús? ¿Qué es lo que puede tener este mandamiento que podría hacer alejar a la gente cuando el apóstol Juan lo estaba escribiendo y que le diera la espalda? Déjame decirte, sí, es un mandamiento antiguo. No solamente es un mandamiento antiguo, también es un mandamiento nuevo. Porque Cristo le dio un nuevo significado al amor entre nosotros. Cristo no solo amó a sus amigos, también amó a sus enemigos. Cristo no solo amó a la gente buena, también a la gente mala. Cristo no solo amó a los justos, también a los pecadores. Cristo no solo amó a la gente limpia, también a la gente sucia. Cristo no solo amó a los aceptables, también a los rechazados. Cristo nos ama por igual. Yo creo que esto que te estoy diciendo lo podemos entender de una manera más clara cuando Cristo lo ejemplifica en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 5, versos 43 al 45. Lo que te estoy diciendo de que Cristo amó a sus enemigos, no solo a sus amigos, a los justos, pero también a los pecadores.
a los limpios, pero también a los sucios, a los aceptables, pero también a los rechazados. Dice Jesús en el Sermón del Monte: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, dice Jesús, yo te estoy hablando a ti en esta tarde. Jesús está hablando a tu vida en esta tarde, amado. A todos nos está hablando y dice: yo te digo, ama a vuestros enemigos, bendíceles, bendice al que te maldice, pero hazle el bien al que te aborrece y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Y sigue diciendo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Te fijas lo que está hablando Jesús? Pero nosotros, el hombre, desde siempre se ha sentido con la libertad y el derecho de lastimar y maltratar a las personas, de odiarlas, de ignorarlas, de ser grosero con ellas, de golpearles, de negarlas, de hablarles mal, con malas palabras, de criticar, de herir, de contraatacar. Cuando Jesús nos deja con su ejemplo una razón importante de no lastimar, de no maltratar a nadie, sea quien sea. No importa lo que te hayan hecho. No importa lo que te hayan hecho. Les preguntaba a mis hermanos el viernes pasado, tuvimos una reunión. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús dijo aquellas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y lo encuentras en Lucas 23:34. ¿Cómo estaba Jesús? Te vas a dar cuenta que no estaba de vacaciones. Te vas a dar cuenta que no estaba en una cena o reposando, descansando. Estaba agonizando por tu maldad y la mía, por tu pecado y el mío. Estaba en una cruz clavado. Estaba sufriendo por cada uno de nosotros, porque está escrito que Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, pero también llevó nuestro pecado y nuestra maldad a la cruz. No estaba en un lecho de rosas, como dijo alguien. Estaba agonizando por nosotros. La paga del pecado es muerte, y eso es a lo que vino Él, a cumplir con ese propósito para darnos el perdón de nuestros pecados, la libertad, la redención. Y sin embargo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿De verdad estamos siendo obedientes a Él? ¿De verdad estamos caminando como Él desea? ¿De verdad estamos siguiendo sus enseñanzas? ¿De verdad somos hacedores de su palabra? ¿Qué estamos haciendo, amados? ¿Qué estamos haciendo? Cuando estaba ante el Sanedrín, aquel sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿qué tienes que decir de tu doctrina? Jesús le responde: ¿por qué me preguntas a mí? Yo nunca he hablado en oculto, a las escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Yo he hablado en las sinagogas y en los templos donde se reúnen los judíos. Pregúntales a ellos, que ellos te pueden dar mejor razón que yo. Cuando termina estas palabras Jesús, uno de los soldados le suena una cachetada. Y Jesús le dice en ese momento: ¿por qué me golpeas? Si he hablado mal, dime dónde está el mal.
Pero si no he hablado mal, ¿por qué me golpeas? Aquel que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, encomendaba la causa al que juzga rectamente. ¡Wow! ¿Qué piensas, amado? ¿Qué piensas? Que nosotros debemos hacer justicia por nuestras propias manos, que nosotros tenemos la razón. Me ofendes, debo sacar la espada de inmediato para contraatacar, para defenderme. Cuando Jesús estuvo en esa cruz sin responder, y todo lo contrario, Él dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Y nosotros somos llamados para seguir el ejemplo de Jesús. Nosotros tenemos la responsabilidad de amar a todos por igual, sea quien sea. En el Sermón del Monte, Mateo 5:45, Jesús le dijo: si yo amo aún aquella persona que me ofende y bendigo su vida, entonces, dice Jesús, seré hijo de nuestro Padre. Es la única manera de ser llamados hijos de Dios, de nuestro Padre que está en el cielo. Ahí está, mira, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es la única manera, no hay otra. La única manera en que podamos ser llamados hijos de Dios es cuando nosotros amamos como Dios nos ama. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Sí te has puesto a pensar en algún momento cuánto te ama Dios? ¿O ni siquiera lo has tomado en cuenta? A lo mejor has pasado por dolores, por enfermedades, por situaciones críticas, en finanzas, en el trabajo, qué sé yo. Y has pensado que Dios nunca ha estado cerca de ti. Pero ¿es Dios el que no ha estado cerca o somos nosotros los que nos estamos alejando? Una vez más te pregunto, ¿cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto oras? Los cristianos, los llamados hijos de Dios, no tienen vacaciones, no tienen descanso, no hay días de reposo, no hay días festivos ni fiestas de guardar. Nuestra relación con Dios es a diario. A diario. Hay que leer la Biblia a diario. Te pido un favor, haz la prueba. Si tú no lees en la semana la Biblia, no comas toda la semana para ver cómo te sientes. O si dices cada tercer día, bueno, el día que no leas la Biblia no comas, y hasta que vuelvas a leer la Biblia vuelve a comer, a ver cómo te sientes. El ser del hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, y la palabra de Dios la necesita el espíritu del hombre. Necesitamos nutrir nuestro espíritu con la palabra para estar fortalecidos en el amor y el poder de Dios, lo dice Pablo. Si no, de otra manera, estás débil y cuando llegan aquellos ventarrones te van a derribar. Van a derribarte. ¿Por qué? Porque no estás fuerte. No tienes la relación con Dios. Te animo a que leas la Biblia diario, a que ores diario. Diario. No hay otro. No hay otro motivo, no hay otra razón. Nuestra relación con Dios es en todo momento. Así que
Creo que aquellas palabras que están en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es por esta razón. Tú y yo tenemos que leer la Biblia. Si nos amamos unos a otros, estamos cumpliendo con la responsabilidad que Cristo nos está dando. Dios es amor, acuérdate. Y el único amor que ama a todo aquel sin mirar a quién es Cristo. Nos está dando la responsabilidad. Juan, ponme por favor Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Dice nuestro Dios, Cristo Jesús: un mandamiento nuevo os doy. Ama a tu hermano, ámense unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a los otros. Pero mira lo que dice el 35: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Me estás escuchando? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Jesús nos está hablando y nos está diciendo algo sumamente importante. Y tú lo puedes razonar, estudiar estos dos pasajes que están ahí escritos. El único camino, la única manera de ser los discípulos de Jesús es si nos amamos, si hay amor entre nosotros. Así que no nos engañemos. Si hay amor entre nosotros es porque somos discípulos de Cristo. No hay más. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor. Entonces, que haya amor, que florezca ese amor entre unos y otros, entre nosotros. Nuestro ser discípulos, nuestro conocimiento de Dios lo podemos medir en cómo amamos cada uno de nosotros a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Esto es lo que está hablando el apóstol Juan en el verso 8, cuando dice que esto es verdadero en Él, en Cristo, porque Él nos ama y de tal manera nos amó que entregó su vida por nosotros para redimirnos. Pero en nosotros debe haber ese amor también entre nosotros. Cuando nosotros decimos que seguimos a Cristo y le somos obedientes, es porque el amor de Dios habita en nuestro corazón. ¿Qué piensan, mis amados? ¿Qué piensan? ¿Quieres tú tener el cuidado de nuestro Dios? Vamos a seguir lo que dice nuestro Dios. Vamos a hacer lo que nos está aconsejando nuestro Dios. Un mandamiento nuevo te doy: que seas capaz de amar a aquel que te ofendió. Jesús dijo: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que ahí un hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda, ve, ponte a cuentas con él y entonces regresa y ofrece tu ofrenda. Jesús lo dijo porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos, porque Él nos ama por igual. Y Él está esperando el arrepentimiento de todos nosotros. Yo no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. Y Él sabe
¿Qué es lo que guarda tu corazón? Ponte de pie. Si tú te has dado cuenta en esta tarde, noche, que tú tienes que ponerte a cuentas con Dios, es el momento de hacerlo. Si esta palabra que has escuchado el día de hoy ha traído recuerdos a tu vida, donde tú tienes que estrechar los brazos del Señor. Recuerda que Él, cuando estuvo en la cruz, abrió los brazos y Él dijo: ya te perdoné. Pero ahora Él te pregunta: ¿y tú ya perdonaste? ¿Y tú ya hiciste lo que tienes que hacer? ¿Ya te pusiste a cuentas? ¿Ya eres capaz de decirle: Señor, entra en mi corazón? Recuerda que Él no puede habitar un corazón sucio, porque Él es santo, y la santidad no puede habitar donde no hay limpieza. Pero Él quiere estar contigo. Él ya nos lavó con su sangre. Hoy es día, es el momento en que tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. Yo no sé si estés sufriendo por alguna situación con un hermano de sangre, quizás, o hermana, a quien quizás te lastimó o lastimaste. Yo no sé qué esté pasando, qué relación tengas con alguien, pero hoy es día, por esta palabra que hemos escuchado, de ponernos a cuentas con Él. Él quiere que solo de tu corazón salgan aquellas palabras sinceras. Si tú hiciste algo a alguien, solo dile: perdóname, Señor. Y si te hicieron algo, te ofendieron, solo dile: ayúdame a perdonar como tú perdonaste, como tú ya me perdonaste. Entre Él y tú todo está claro. No tienes que decírselo a alguien terrenal. Tienes que hablarlo con Él, con nuestro Dios. Si tienes tú algo contra alguien, te ofendieron, solo dile: Señor, ayúdame a perdonar. Pero si tú fuiste el que ofendiste, tienes que decirle: perdóname, porque lastimé a tu creación, pero quiero ser libre y quiero ponerme a cuentas. Ponte a cuentas con Él primero, y Él pondrá el momento para que esa situación complicada sea resuelta también para bien. Ponte a cuentas con Él. Tú eres el afectado, por un lado o por el otro, como tú lo veas. Tú tienes que ponerte a cuentas, porque la salvación es personal, el perdón es personal, no en grupo. Ponte a cuentas con Él. Si te ofendieron o si ofendiste, recuerda que aquella hermosa oración que nos dejó nuestro Padre, la oración modelo, entre sus partes dice: y perdóname, porque yo también perdono. Porque si perdonas, Él te perdona. Porque si no perdonas, Él no te perdona. Pongámonos a cuentas en esta tarde.
y que de tu boca, en voz audible, si no quieres que escuchen los demás, ahí entre tus labios, dile: Señor Jesús, ayúdame. Quiero ser libre de esta atadura, de este mal que me ataca. Quiero perdonar como tú me has perdonado. Ayúdame a perdonar como tú perdonaste. Te necesito, Señor. Quiero caminar contigo de la mano. Quiero que vengas a habitar en mi corazón. Quiero que hagas de mi ser tu habitación. Que me laves con tu preciosa sangre. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú pagaste mi deuda, tú la saldaste y me has dado la libertad porque ya me perdonaste. Yo creo en ti, por eso te abro mi corazón. Entra en mi ser y sé mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, porque no hay otra manera de pagarte. Aún esta palabra gracias queda muy corta, Señor, pero gracias te doy, porque quiero caminar contigo de la mano. En el nombre de Jesús. Amén.